Paz de Dios, que el Señor bendiga tu vida. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Por favor, te animo a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 25, versículo 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Queremos en este tiempo, Señor amado, pedir, Dios, la guía de tu Espíritu Santo. Queremos, mi Señor amado, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos. Danos corazón para entender, Señor amado, tu palabra. Y que este tiempo, Señor amado, seamos, Padre, edificados. Que seamos, Señor amado, consolados, exhortados, Señor amado, para vivir, Señor amado, una vida que te agrade, Señor. Como dice tu palabra, sin fe es imposible agradarte, mi Dios. Que este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí vamos a estudiar el día de hoy y vamos a continuar con la serie de la fe, de los héroes, esa galería que habla Hebreos capítulo 11. Y para ello te invito a que vayamos rápidamente a esta epístola, a esta carta, al capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer el verso 23. Aquí la palabra de Dios está haciendo mención, ya habíamos visto a Moisés, esa fe madura, como el salmista lo dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vemos que Moisés renunció, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ya lo habíamos visto a Moisés, pero hoy vamos a ver que la escritura aquí bien hace mención a los padres de Moisés, que en este caso son Amram y Jocabet. ¿Qué lo dice la palabra? Porque dice el verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice el Salmo que el que teme al Señor no tendrá temor de malas noticias. Y cuando dice aquí la palabra que los padres de Moisés no temieron el decreto del rey, ahí en el significado habla que no entraron en pánico, no tuvieron miedo de poder hacer lo que realmente agradaba a Dios. Y a la luz de la palabra en este tiempo, te animo a que podamos también comprender y entender, y el Señor abra nuestro entendimiento para poder ver también, en base a estos héroes de la fe, también la fe que agrada a Dios. Amén. Estamos estudiando la fe, dijimos, y lo dice este capítulo 11 de Hebreos, que por la fe estos ejemplos, ilustraciones, héroes de la fe, así lo vamos a poner, alcanzaron buen testimonio. Dice que fueron aprobados, dice también ahí en el original, fueron aprobados. Y la fe que ellos tuvieron fue una fe auténtica, fue una fe genuina, fue la fe que puso el Señor mismo en ellos, porque nadie nace, dijimos, con fe, sino que es un don de Dios. Amén. Triunfaron entonces por la fe. Y dijimos que la fe es el medio de salvación en el nuevo pacto. No es el fin es Cristo. Es por gracia, la gracia es Cristo. Y bien, ya lo habíamos visto que para los judíos la fe era un problema, y es un problema, y no debería haber sido un problema, porque el judío aprendió en la ley que la salvación y justificación es a través de las obras, que la ley dice: haz esto y vivirás, pero en el nuevo pacto es por la fe. Y nuestro Señor Jesús y los apóstoles hablaron que la salvación es por la fe, que ahora a Dios se lo agrada por la fe. Como dice el capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, en el Antiguo Testamento hay algunos sinónimos que hablan de fe, en algunos salmos, como la palabra confianza, o en el libro profético de Habacuc habla, ¿no?, el que dice: mas el justo por su fe vivirá. Y Pablo también, el apóstol Pablo, explicaba también este pasaje tomado de Habacuc, ¿ok? Entonces habíamos visto la fe genuina, y este tiempo el Señor quiere amonestarnos, porque cuando dice el capítulo 18 de Lucas, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, vemos que a través de las pruebas, y esto que sea un preámbulo para ver también y entender a los padres de Moisés, vemos que cuando viene la prueba, vienen las circunstancias, vienen las enfermedades, viene una pandemia o plandemia, como otros dicen también, la gente ¿a dónde corre? ¿O a dónde corremos primeramente? Y no se habla en estos últimos tiempos acerca de la fe,
pero ese velo va a ser quitado para que podamos entender que realmente cómo debemos vivir y agradar a Dios, examinarnos si estamos nosotros en la fe. Dramáticamente el Señor Jesús decía en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, los acontecimientos finales que van a venir antes de su venida, rumores de guerra, que el amor de muchos, dice, por incrementarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, y que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada, que aún dice también Mateo 24, 24, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que aún dice, si es posible, engañarían a los escogidos de Dios. Es decir, eso es como que una alerta, ¿sí?, para meditar, para que podamos nosotros también velar y orar. Entonces Dios quiere instarnos a que estemos despiertos, amén. Y el amor de muchos se está enfriando, y también por el engaño de las riquezas, por los afanes de la vida, también la fe está como que menguando, la gente está corriendo a otros lados, ¿sí?, y se está perdiendo el amor por y el temor de Dios, ¿ok? Ahora bien, la ciencia también es un factor muy importante en ese sentido, de que la gente más ve la Biblia como cualquier libro, y dijimos que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de historia, si bien es un libro histórico, narra la historia de la nación de Israel, pero no es un libro de historia, y no se lo debe considerar como un libro cualquiera, amén, sino que es en base a la revelación de Jesucristo, amén, del Espíritu Santo, nos guía a toda verdad y nos ayuda a poder comprender el propósito de nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo, amén. Entonces dijimos que la fe, y lo que vamos a ver hoy en los papás de Moisés, es la certeza, dice, y la convicción de lo que no se ve, dice el verso 1, pero dijimos que si vamos al griego, a cómo se escribió también esta carta, esa palabra certeza es upostasis, que es estar abajo, etimológicamente estar abajo, ¿sí? Esa palabra también es sistemin, que es estar de pie. Entonces estar debajo y estar de pie. Habla de un fundamento, de una realidad, a lo que está debajo, que es lo que nos sostiene, ¿sí? Y también que nos hace estar de pie, que es estar sostenidos por el Señor, por su palabra, y estar de pie por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que estemos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y que nosotros podamos estar de pie por los dichos de Dios, por las promesas de Dios, por el pacto de Dios. Eso es certeza, estar debajo de todo lo que es Dios, fundamento. Y si creemos, pues, porque estamos debajo, bajo la sombra, es meterse bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y también habíamos visto que convicción es prácticamente que no existe duda. Y es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Ahora bien, entrando ya a estudiar a estos héroes de la fe de hoy, habíamos visto hace días atrás a Rahab, la ramera, aquella que preservó el propósito de Dios, pero Dios es quien pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Y preservó el propósito de Dios porque de Rahab vino también la descendencia del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la fe preserva el propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumple a pesar de la maldad de los hombres. Si bien los papás de Moisés quizá no se mencionan mucho, pero vamos a entender que en esto hay una enseñanza, hay un mensaje. ¿Cuál fe fue la que agradó a Dios de los papás de Moisés? Y los padres, aquí ya vamos a empezar, juegan un rol muy importante en la sociedad, de preservar vida, de instruir al niño, dice Proverbios 22:6, en el camino de Dios. Y aunque fuere viejo, dice, no se apartará de él. Instruirlo, pero ¿cómo se puede instruir? Vemos en los papás de Moisés, en medio de una sociedad que conspira contra ellos, que está tramando conspiraciones contra los niños. Es decir, en estos papás de Moisés vamos a ver el propósito que Dios tenía para con generaciones. Amén. En Números 26:59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví. Mira, venían de Leví, de ahí vino el sacerdocio en el antiguo pacto. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana.
Aarón era el mayor por 3 años, eso lo dice Éxodo 7:7, ¿sí? Y Moisés era el menor, y también María era la hermana de Moisés. Ahora bien, para que podamos también ser edificados, vayamos a leer, por favor, Éxodo capítulo 1, vamos a leer del verso 8, para que entendamos también, por favor, el contexto y entremos a lo medular. Amén. Éxodo 1, vamos a leer del verso 8. Dice la palabra: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Estaban de pie por la palabra de Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Continuemos, por favor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, está hablando de los padres de Moisés, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. Vamos a entender esto, era un arca, al igual el paralelismo que el arca de Noé. Arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, María, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, la adoptó como suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Miren, había aquí una conspiración, ¿sí? Cómo crecían los piadosos, pero se los iba eliminando. Pero había temor de Dios, ¿sí? Aún en todas las naciones también. En este caso vamos a ver como aquel, si no me equivoco, Cornelio, que Dios se agradaba, dice Pedro mismo, dice: Dios no hace excepción de personas, Dios se agrada aún en toda nación aquel que le teme y hace justicia, que hace lo que agrada a Dios. Vemos a Cifra, a Fua, que preservaron vida en medio de un mundo de engaños, de mentiras, temieron más a Dios que a Faraón. Por eso en Hebreos 11, que hemos leído, dice que no temieron, dice, desobedecer a Faraón, los padres de Moisés. Jocabed, mamá de Moisés, la hija de Faraón, su misma hermana, formaron parte del plan de Dios. A Moisés, que fue un instrumento, ¿sí?, siervo fiel en la casa de Dios, como dice el libro de Hebreos, para sacar a Israel de Egipto. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que
que los hijos que uno tienen un propósito de Dios. Hay propósito de preservar, hay un propósito de Dios y por lo tanto nosotros debemos preservar vida, no menospreciar en este tiempo, no consentir al aborto, no consentir a tantas cosas que atentan contra la vida de los hijos, sino preservar vida porque ese niño, esa hija, ese varón tienen un propósito muy especial para Dios. Y vamos a ver, mucho también influye cuando somos obedientes de instruir a nuestros hijos y después tener toda dependencia total de Dios, que Dios hará y preservará y guardará a nuestros hijos. Vamos con calma, por favor. Entonces, nuestros hijos tienen propósito de Dios para preservar aún nuestras familias, generaciones, amén, de vivir vidas íntegras, amén, y que ya no vivan en esclavitud. El tema central del libro del Éxodo, por ejemplo, es que Israel estaba llamado a temer a Dios por sobre toda otra autoridad, nación o circunstancia. Es decir, temer a Dios más que a Faraón, más que decretos que destruyan propósito de Dios, que quitan el diseño de Dios. Estamos para hacer luz y sal y preservar la palabra de Dios, sus principios, sus valores. Aún en este tiempo, en un marco educativo en todo el mundo, la palabra de Dios, los principios deben ser preservados por encima de temer a Dios. El que teme a Dios, dice, Dios le mostrará el camino que ha de escoger. Esteban habla acerca de los padres y también padres de Moisés y de Moisés en Hechos 7, amén, en Hechos 7, pero antes de ello, en Hechos 10, vamos a ver cómo también en ese tiempo otras naciones también eran instrumentos de Dios, como hablan los libros proféticos. Siria también era instrumentos de Dios para que se cumplan los propósitos de Dios, valga la redundancia. Y en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, miren acá, en este caso, ese gentil que Pedro tuvo miedo de ir y se llevó testigos, 6 personas, por si algo pasara. Es decir, que Dios le repitió 3 veces, mata y come, no llames impuro aquello que ya yo lo he limpiado. Entonces, ese gentil fue y formó parte del plan de Dios, porque por sus oraciones que fueron escuchadas, si lees ese capítulo 10, dice que Dios escuchó las oraciones de aquel que piadoso que estaba orando, y por esas oraciones estamos también nosotros de pie, resultado de oraciones. Tú y yo somos resultado de oraciones de nuestras madres, de nuestros padres, aún los hijos son resultados, o también los padres son resultados de las oraciones de los hijos. Es decir, somos resultado de oraciones que Dios escuchó en ese lugar secreto para que realmente Dios extienda su misericordia. Hay propósito de Dios y Dios se agrada en toda nación, aquel que le agrada, aquel que le teme y hace justicia. Y hacer justicia en último análisis pues es hacer lo que agrada a Dios, preservar vida, dar gloria a Dios, como vamos a ver. Entonces, como la preservación de la vida de Moisés, también se presenta una sombra de Jesús, por ejemplo, cuando José y su familia tuvieron que huir a Egipto, también porque Herodes estaba queriendo matar el propósito también de Dios, con una maquinación, sabemos, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, ¿ok? Entonces, hay un paralelismo ahí. Ahora, en el texto hebreo, cuando dice que, aquí en Hebreos 11, que lo vieron hermoso y por eso escondieron a Moisés, lo quiero leer por favor, dice, sus padres porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En el texto hebreo dice literalmente, viendo ella que él era bueno. Puede referirse quizá a la salud de Moisés, quizá un niño saludable, pero sabemos que todo lo que Dios hace es bueno. Todo niño que nace, dice, todo niño que abre matriz será santo y dedicado a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Somos malos, nacemos con pecado, pero el propósito de Dios es bueno en todos los que nacen. Amén. Y su propósito de Dios es bueno y en gran manera.
Me llamó mucho la atención cuando veía y estudiaba lo que era la arquilla de juncos que armó Jocabed, que la calafateó, dice, con asfalto y brea, tipo como dice Génesis 6:14 del arca, para, en este caso, Jocabed, para impermeabilizar esa arquilla del tamaño de un bebé, y esa arquilla se traduce como arca. Y aquí hay un paralelismo entre la preservación de la vida en el arca de Noé y la preservación de vida de Moisés, a quien Dios utilizaría para rescatar a Israel. Por ejemplo, las vidas salvadas del juicio del diluvio en el arca de Noé representaron un nuevo comienzo para la humanidad. En Moisés, igual, cuya vida fue salvada del río Nilo, que el río actuaba como un verdugo al servicio del faraón, representa también igualmente la liberación divina de Israel bajo su liderazgo y un nuevo comienzo para la nación. Vemos en Jesús, en medio de un mundo corrompido, salvó nuestras vidas, y ahora en su gracia el mundo tiene redención por su sangre. Tenemos un nuevo comienzo en Jesús. Jesús, mayor, superior a Moisés, como dice el libro de Hebreos, superior a los ángeles, mejor sacerdocio según el orden de Melquisedec, ya no el de Leví. Ahora todos nosotros tenemos el temor y el celo de Jesucristo, ya no el celo de Leví, sino el celo mucho más responsable y mayor, que es de Jesús. Vemos en estas arquillas, en el arca tanto de Noé como de Moisés, que esa enorme nave de madera que llevó, ¿sí?, a los que estaban a cargo de Noé, y tampoco ni la pequeña nave de madera de juncos, o de juncos, no de madera, sino de juncos, de papiro, que es la traducción del tamaño del bebé, ¿sí?, no tenían timón. Mira, imagínate, el arca de Noé y el arquilla de Moisés no tenían timón. Por más nave gigante y tantos animales que entraron también en el arca de Noé, no tenían timón, no era un barco, era una nave. No es como se pinta quizá en muchos lugares que quizá lo vemos. No tenían timón. ¿Por qué? Porque dependían por completo de la protección y la guía de Dios. Sabemos que también esto mucho influyó la obediencia, tanto de Jocabed como de Noé, amén, de poder honrar a Dios con su obediencia, pero dependieron totalmente de la guía de Dios. Ahí ya vamos viendo y agarrando cómo la fe de tanto de Amram como de Jocabed agradó también a Dios, de esconder al niño, de esconder el propósito de Dios, no temer las malas noticias y preservar la vida de Moisés. Y vamos a ver un significado muy importante, qué significado tiene Jocabed y qué significado tiene Amram. Y van a ver, vamos a ver que nos vamos a asombrar, porque la palabra de Dios es muy linda, muy linda. Amén. Entonces, cuando se habla de esconder a Moisés, habla de guardarlo, preservar el propósito de Dios y depender totalmente de Dios la vida de ese niño. Ya lo vamos a ver en la aplicación final también con nuestros hijos o también con la iglesia, que prácticamente debemos nosotros ser buenos mayordomos, sembrar, el Espíritu Santo hace el resto y no tener miedo. Si nos vamos a la presencia de Dios, quien va a cuidar de ellos va a ser el Señor Jesucristo, porque la obra es de Él, no es de hombre. Los niños son herencia de Jehová, no son nuestros, son de Dios, pero nosotros nos confió el Señor para ser buenos mayordomos también, ser padres responsables. Y lo fueron acá. Vamos a ver que crió 3 meses Jocabed y Amram a Moisés en su casa, cantando seguramente los salmos, cantando los cantos hebreos, enseñándoles también la lengua hebrea. Y un tiempo más creció hasta que creció, valga la redundancia, dice la Escritura. Amén. Y después ya adoptó como su propio hijo la hija del faraón y fue enseñado en las letras y fue grande en palabras, como dice también el libro de Hebreos acerca de Moisés. En el libro de Oseas hace mención Dios: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Israel, como también puede ser refiriéndose a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Y todo se trata de Jesucristo. La fe que tuvieron estos héroes de la fe apuntaban al invisible, apuntaban a Jesucristo, apuntaban la fe de Jesucristo. Amén. En el verso 7 y verso 9 habla de esa experiencia que tuvo Jocabed de amamantar, seguir amamantando a Moisés, esa unión entre la madre y el hijo.
y durante unos años más formaron la vida de Moisés en la cultura, en el idioma, en los valores del pueblo. Amén. Tuvo la oportunidad Moisés de escuchar, de oír, cantar las historias del pacto. Es decir, ahí vemos, y aun cuando ya había crecido Moisés a los 40 años y vio también cómo estaban maltratando a uno de su pueblo, es porque ya la palabra de Dios había sido sembrada en Moisés. Amén. Y creció pues con una familia que lo comprendió y que lo amaba y lo valoraba. Amén. Imagínense María, la hermana de Moisés, que haya ido siendo esclava, se haya atrevido la osadía, amén, de ir y hablar con la hija de Faraón. Y la hija de Faraón y su hermana ser parte del plan de Dios. Es decir, ahí vamos solamente que Dios es quien hace todo. Amén. No se trata de nosotros. Jocabed, el nombre de Jocabed significa Jehová es gloria. Dijimos que era hija de Leví, había un propósito de sacerdocio también en ese sentido. En Éxodo 7:7 dijimos que Aarón era mayor a Moisés por 3 años. Te animo a que lo leas este pasaje. Amram, el padre de Moisés, su nombre significa pueblo exaltado, pueblo alto, nación poderosa, gente exaltada, exaltado por Dios. Y si vamos viendo, aquí el Señor lo que nos está hablando, Jehová es gloria, el nombre de Jocabed, es decir, hemos sido creados para añadir gloria, para la gloria de Dios, añadir gloria a su nombre, como dice también el libro de los Salmos, amén. Y aquí el libro de Amram, el pueblo exaltado, pueblo alto, así somos, dice según las cartas del apóstol Pedro, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo escogido para darle gloria, añadir gloria a su nombre. Amram era hijo de Coat, de los coatitas, es decir, si vemos más adelante era de aquel grupo especial que tenían que llevar el arca en los hombros, cosa que David después entendió, después de tropezar, ¿no? Y ya no volvió a tropezar con el mismo error, ojo, ¿no? También hay una enseñanza ahí. Entonces, ahí vemos a Amram, ¿ok? Entonces, Jehová es gloria. Y lo que hacemos debe dar gloria a Dios. Y es la pregunta que surge acá. ¿Lo que hago está dando gloria a Dios? Los papás de Moisés se escondieron, no tuvieron miedo, pánico, ¿sí? Porque dieron gloria a Dios. Preservar vida es dar gloria a Dios. Y el que teme a Dios no tendrá temor de malas noticias. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tuvieron la dicha de poder instruir a ese pequeño antes que llegase a ser adoptado por la hija del faraón. Dependemos totalmente de Dios. No tener miedo de dejar a los hijos, de perderlos, aunque partamos a la presencia de Dios. Amén. Poder nosotros hacer nuestra parte de instruirlos, como dice Efesios 6, en la disciplina y amonestación del Señor. No irritéis a vuestros hijos. Amén. Y cuando los instruimos en la disciplina y amonestación del Señor, no se van a apartar del camino de Dios, porque dependemos totalmente del Señor. Eso es la fe, es decir, estoy de pie porque yo sé en quién estoy parado, quién es mi roca, cuál es el fundamento, Jesucristo, amén. No voy a temer. Entonces yo sé que el Señor va a cuidar y va a preservar a mi familia, va a preservar a mis hijos, va a preservar la iglesia, pero lo que me compete a mí es hacer mi parte también, ser obediente, ser responsable, ser diligente, amén. Y Dios va a preservar. Todo depende totalmente de Dios. Esa arquilla, ese arca, dependían totalmente de la guía de Dios. No había timón, no había alguien que conduzca, era Dios prácticamente. Y dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros andamos por fe, no por vista. Y quiero terminar con esto para que veamos el contraste, por favor. Vamos a 2 de Corintios 5. Dice la palabra. Vamos a leer 2 Corintios 5. Vamos a leer desde el verso, amén, desde el verso 7, amén. Amén. Si vemos en el verso 7 del capítulo 4, habla de vivir por fe. Este tesoro de vasos de barro, estamos atribulados y vayamos comparando en ese sentido, estamos en un río Nilo.
es decir, a la deriva, conspiraciones que se levantan, un mundo lleno de maldad, de engaño, de mentira, como ya lo habíamos estudiado según Rahab también, ¿ok? Que no era una mentira lo que ella hizo, sino que el temor de Dios estaba por encima, como Cifra, como Fúa también, que prácticamente temieron a Dios por encima de Faraón. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Sabemos en quién estamos, dónde estamos parados, bajo quién estamos. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, mira, esto es fe, a nosotros también, nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, las garantías. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira ahí cómo habla la palabra de Dios, que aún en medio de tribulaciones, de circunstancias, vivimos confiados, porque es Él quien tiene el timón. Amén. Entonces, como padres, como pastores, como diáconos, como ancianos, preservemos vida y confiemos en el Señor, que pese a que estemos dentro de conspiraciones o más adelante se torne muy dura la situación a nivel mundial, sabemos en quién creemos, y los que creen y los que confían en el Señor jamás serán defraudados, que aunque estemos en el río Nilo, quien tiene el timón de nuestras vidas es el Señor. Y como padres, así como los padres de Moisés, que no tuvieron temor, no temieron el decreto del rey, no temamos ante lo que pueda pasar, porque ese es Dios quien cuida de nosotros, de nuestros hijos y de las generaciones futuras también. Amén. Y estando presentes o ausentes, dice, les somos agradables. Amén. Seamos agradables, demos gloria a Dios. ¿Cuál es la fe que agradó a Dios de los padres de Moisés? Porque dieron gloria a Dios con preservar la vida, el propósito, y fue Dios quien puso el querer como el hacer en ellos. Amén. Por su buena voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Y lo que hacemos, estamos dándole gloria a Dios. Lo que hacemos da gloria a Dios. Lo que hacemos añade gloria a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos, Señor, agradecidos por tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor amado, sea sembrada en buena tierra, Señor. Quita de nosotros afanes, engaño de las riquezas, porque queremos que tu palabra sea sembrada correctamente para dar frutos, Señor amado, mi Dios, y que este tiempo también tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Dices tu palabra, Señor, que a ti no volverá vacía, Señor, sino va a cumplir el propósito, Dios, por el cual tú la envías. Que este tiempo, Señor amado, tu palabra, Señor, pueda ser preservada, mi Dios, aún en medio de tiempos, Señor amado, que quizá vivimos, Señor, como en tiempos de Herodes o tiempos de Faraón, Señor amado, lleno de conspiraciones, lleno de muchas, Señor, cosas, pero sabemos, dice tu palabra, Señor, que
tú seas nuestro temor y tú seas, mi Dios, nuestro miedo, Señor amado, y temamos, Señor, a ti, no a los que matan el cuerpo, Señor, porque después nada más pueden hacer. El alma, Señor amado, está preservada y guardada, Señor, para ti, porque es tuyo, Señor amado, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.